Hola, soy Julia y acabo de cumplir 42 años. Desde joven, supe que mi futuro estaría marcado por el trabajo duro y la independencia. Siempre quise trazar mi propio camino, y afortunadamente, lo he logrado. En cuanto ingresé al mundo laboral, mi enfoque estuvo en tomar decisiones financieras inteligentes y aprovechar las oportunidades para avanzar. Este impulso no surgió de la nada, es una lección que me inculcó mi madre, quien siempre enfatizó la importancia de la independencia financiera. Cuando comencé mi carrera como analista de estrategia corporativa, su consejo se volvió aún más relevante. Luego conocí a Albert, mi esposo, quien era amable y comprensivo, pero su familia, no tanto. Siempre han sido fríos, y con los años, la tensión entre nosotros ha sido difícil de ignorar, pero a pesar de todo, Albert y yo nos casamos hace 12 años. Hemos tenido nuestros desafíos, pero algo ha cambiado recientemente. Y no puedo evitar pensar que tiene algo que ver con una noticia importante que recibimos hace unos meses. Nunca olvidaré ese día. Acababa de entrar por la puerta, emocionada por compartir las noticias sobre mi ascenso. Al entrar a la cocina, Albert me saludó con un hola, cariño. ¿Adivina qué pasó hoy?, dije con una sonrisa, aún llena de emoción. Albert, curioso, me animó a contarle. Compartí la buena noticia y, como era costumbre, comencé nuestro baile de celebración. Pero al terminar, me di cuenta de que Albert no se estaba uniendo. Una sensación de confusión y decepción me invadió. ¿Por qué no estás bailando?, le pregunté. Suspiró, su voz llena de una mezcla de frustración y decepción. Estoy feliz por ti, cariño, dijo, pero su tono no coincidía con su entusiasmo habitual. Luego vino su propia revelación. Me despidieron, dijo en voz baja, con la cabeza agachada en lo que parecía una mezcla de tristeza y vergüenza. Siguió un silencio opresivo. Me quedé allí, atónita, la culpa rápidamente invadiéndome al darme cuenta de lo egoísta que había sido, celebrando mientras él claramente estaba luchando. Lo siento mucho, Albert, le dije, tratando de consolarlo. Eso es horrible. Se encogió de hombros. Sí, así es la vida. El pesado silencio persistió. ¿Qué te parece si salimos esta noche?, sugerí, con la esperanza de que un cambio de escenario mejorara su ánimo. Aprecio eso, Julia, pero creo que necesito un tiempo a solas, respondió, aunque añadió, felicidades por el ascenso, sin embargo, intentando reconocer mi logro. Los días siguientes fueron desajustados. El resentimiento comenzó a crecer entre nosotros. Entendía que Albert podría sentirse celoso, siempre había mantenido una visión tradicional, queriendo ser el principal sostén de la familia mientras su esposa se quedaba en casa. Pero esa idealización no era viable para nosotros. Priorizamos la educación privada de nuestros hijos y yo creo firmemente en contribuir económicamente, un valor que mi madre me transmitió. A pesar de mi ascenso, que se suponía iba a asegurar un futuro mejor para nosotros, la pérdida de empleo de Albert pesaba enormemente sobre todo. Pasaba sus días de mal humor, descuidando las tareas domésticas y perdiéndose en documentales y videojuegos. Yo permanecía paciente, tratando de darle espacio, pero después de un mes, nada había cambiado. Las visitas de mis suegros, con quienes ya tenía una relación tensa, solo añadieron más tensión. Traté de dejar a un lado mi incomodidad para apoyar a Albert. Me parte el corazón verte así, dijo uno de ellos durante una visita. Su presencia solo parecía amplificar la tensión, haciéndola casi insoportable. El comentario de Roy me sorprendió. Me sorprende que hayas sido tú el que te despidieron, dijo, con tono condescendiente. Pensé que Julia sería la que quedaría sin trabajo, considerando que las mujeres generalmente se quedan en casa con los niños. Su forma de pensar anticuada me dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, mi suegra entró con comida y bebida para Albert, como si estuviera gravemente enfermo. Oh, mi pobre bebé, dijo con una voz llena de simpatía exagerada. Esto es devastador. Albert trató de aligerar el ambiente. Es difícil, pero no me estoy muriendo. Julia ha sido un gran apoyo, dijo con una débil sonrisa, aunque eso hizo poco para aliviar la tensión. Alguien, probablemente influenciado por las opiniones tradicionales de Albert, murmuró, ¿una esposa apoyando a su esposo? ¿A qué está llegando el mundo? La situación escaló cuando mi cuñada sugirió, tal vez sea hora de preparar la cena. Cansada del trabajo, ya estaba más que frustrada. Después de mi ascenso, había estado trabajando más que nunca, tratando de no mostrar debilidad. Lo último que quería era más drama familiar, pero para calmar la situación, sugerí un compromiso. Albert, ¿podrías encargarte de la cena esta noche?, le pregunté suavemente, con la esperanza de que se hiciera cargo. En otras ocasiones, él aceptaba, aunque sus esfuerzos solían ser mediocres, pero esa noche,
Con solo los dos y mis suegros en la casa, cocinar para todos era lo último que quería. Estoy muy cansada del trabajo, dije, ofreciendo una alternativa. ¿Qué tal si pedimos comida para llevar? Hay un lugar que hace unos fideos increíbles. Mi cuñada y mi suegra exclamaron sorprendidas. ¿Vas a pedir comida para llevar? Somos tus invitados, exclamó mi cuñada. ¿Así nos tratas? Mi suegra se unió. ¿Fideos? ¿En serio? Las ideas de esta nueva generación están por todos lados. Entendemos que estás ocupada, pero Albert está pasando por un mal momento. No deberías prepararnos la cena. Me sentí acorralada, pero para evitar más conflictos, accedí de mala gana. Está bien, haré la cena, dije, con la voz tensa. Puede que tarde un rato. Justo cuando comencé a preparar la comida, Albert habló, sorprendiéndome. Me ha estado obligando a hacer la cena, dijo en voz baja. La reacción fue inmediata. Roy me lanzó una mirada acusatoria, acusándome de egoísmo. ¿Cómo pudiste, Julia?, exclamó. Su juicio me dolió. Realmente era la villana por pedirle a Albert que compartiera las tareas domésticas, especialmente cuando yo estaba agotada. Albert trató de explicar. Lo siento, Julia, no quería hacerte quedar mal, pero simplemente me parece injusto tener que hacer las tareas, dado nuestros roles, dijo, expresando sus creencias anticuadas sobre el matrimonio. Entre sus críticas y mi deseo de balance en nuestra relación, me disculpé por querer equidad. Escuchar la vulnerabilidad de Albert ablandó mi corazón. Estaba claro que él estaba luchando, abrumado por la pérdida del empleo y todo lo que eso implicaba. Elegí la empatía sobre la frustración. Lo siento, Albert, deja que me encargue de la cena de ahora en adelante. No tienes que preocuparte por eso, dije, tragándome mi propia frustración. Mientras preparaba la comida, el silencio llenó la habitación, y mis suegros me ignoraron. La tensión era palpable, y dolía darme cuenta de que incluso Albert parecía verme a través del lente de la desaprobación de su familia. A partir de ese día, asumí toda la cocina y la limpieza, aumentando mi ya alto nivel de estrés. A pesar de mi ascenso, nuestras finanzas seguían ajustadas. La actitud de Albert se volvió más resentida y sus interacciones conmigo se volvieron breves y despectivas. Una noche, decidí que era hora de tener una conversación importante. Albert, necesitamos hablar sobre nuestras finanzas. No podemos seguir así. Tenemos que pensar en las niñas y en su futura educación. Me mantuve firme, mi voz inquebrantable a pesar de la gravedad del momento. Albert, a la defensiva, respondió, ya tienes trabajo. ¿Recuerdas esa promoción? Estás ganando más. Sí, Albert, lo sé, respondí, esforzándome por reprimir mi frustración. Pero no podemos ignorar la realidad de la matrícula de nuestra hija. Es cara, y tenemos que enfrentarlo. Al notar las lágrimas en mis ojos, su actitud defensiva se suavizó. Lo entiendo, lo hago, murmuró. Lo siento, Julia, es solo que, todo se siente abrumador. Por primera vez en mucho tiempo, su tono reflejó el peso de nuestra situación. Estábamos enfrentando esto juntos, tanto emocional como prácticamente, y esperaba que esto marcara un punto de inflexión. Tienes razón, dijo Albert con una determinación renovada. Voy a empezar a buscar trabajo mañana. Pero yo tenía otra solución en mente, una que no añadiera la presión de buscar empleo. Gracias a las conexiones que había hecho y la buena relación con mi nuevo jefe, podía ofrecerle a Albert un puesto en mi empresa. No era la solución perfecta, pero en tiempos de desesperación, hay que tomar medidas desesperadas. En realidad, tal vez no necesites buscar otro trabajo, sugerí cautelosamente. Creo que puedo ayudarte a conseguir un puesto en mi trabajo. No fue una decisión fácil. Siempre habíamos mantenido nuestras vidas profesionales separadas, pero dadas nuestras circunstancias, parecía el movimiento correcto. Meses después, Albert estaba prosperando en la empresa, logrando grandes avances. Luego, una noche, llegó a casa rebosante de emoción. He invitado a mi mamá, a Abigail y a Roy a cenar. Tengo noticias importantes, anunció, claramente ansioso por compartir. Preparé la cena y saludé a nuestros invitados, curiosa por saber qué quería revelar. Durante la comida, Albert anunció que había sido ascendido, algo que no esperaba, pero que me alegró genuinamente. Pero luego, la noche tomó un giro inesperado. Albert me entregó una tarjeta de llave de hotel. Al principio, pensé que era un gesto amable para una noche fuera, pero sus siguientes palabras fueron un golpe devastador. No, no es para nosotros, dijo, es para ti. Quedé atónita, confundida, sin saber qué estaba pasando. Pude notar que mis suegros estaban extrañamente complacidos con la situación, casi como si estuvieran esperando este momento. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
Abigail intervino, explicando que Albert les había compartido su éxito y sus bonos. Sugerimos, dijo, que ahora que las cosas van mejor para él, quizás sería el momento de reevaluar su vida, especialmente después de nuestra última visita. No nos gustó tu actitud en ese entonces. Mi corazón se desplomó. Estaban insinuando que Albert y yo deberíamos tomarnos un descanso porque pensaban que yo lo estaba maltratando. Ahora que él estaba financieramente estable, pensaban que era momento de que él comenzara de nuevo, sin mí. La traición fue profunda. Albert, el hombre con el que compartí 12 años, estaba escuchando los maliciosos consejos de su familia. Lo miré, mi corazón lleno de dolor y rabia, pero él no podía mirarme a los ojos. Su familia parecía creer que estaban actuando en su mejor interés ahora que él era el principal proveedor. ¿Entonces me estás echando?, pregunté, mi voz temblorosa de incredulidad. Respondieron fríamente, insistiendo en que, como el hombre de la casa, Albert tenía la última palabra. La injusticia me golpeó como una ola. Me levanté, la furia se apoderó de mí, y empacaba algunas cosas. Abrumada por la ira y el dolor, me fui a la casa de mi mejor amiga esa noche, aún en shock, tratando de procesar la traición. Pero cuando el shock empezó a desaparecer, algo dentro de mí cambió. Si pensaban que podían deshacerse de mí tan fácilmente, estaban equivocados. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma. Albert estaría en el trabajo, y yo tenía mi propio trabajo que hacer. Fui a casa, decidida a descubrir la verdad detrás del repentino éxito de Albert. Necesitaba respuestas, no solo para mí, sino por el bien de nuestra familia. No tardé mucho en encontrar la evidencia. En su oficina, encontré archivos y correos electrónicos que revelaban la participación de Albert en malversación de fondos de la empresa, algo relacionado con nuestro nuevo jefe. La prueba era irrefutable, y copié todo en una memoria USB, sabiendo que las consecuencias serían profundas. Esa noche, reuní la evidencia y me preparé para lo que venía. Al día siguiente, contacté con Recursos Humanos y organicé una reunión urgente, diciendo a Albert que era un tema de planificación fiscal. Él no tenía idea de lo que se venía. Llegó el día de la reunión, y entré a la sala de conferencias, mi corazón acelerado. Albert y nuestro jefe entraron los últimos, sus expresiones traicionando pánico cuando vieron al equipo directivo. Presenté la evidencia de malversación, y la sala pasó de la curiosidad al asombro, luego a la indignación. Albert y nuestro jefe quedaron mudos. Su culpabilidad era innegable. Un ejecutivo incluso sugirió tiempo en prisión. Durante todo el proceso, Albert me miró con furia, tratando de desacreditarme, gritando que mentía y amenazando con arruinarme, pero me mantuve firme. Esto no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Cuando Albert intentó irse, tenía seguridad afuera para detenerlo. La evidencia era demasiado contundente, y tanto Albert como nuestro jefe fueron despedidos, enfrentando acciones legales. El circo mediático que siguió fue algo que yo había planeado, avisando a los periodistas para exponer la verdad. La humillación pública de Albert, capturada en cámara mientras luchaba por pagar la fianza, fue una retribución adecuada por sus acciones. En el futuro, una investigación más profunda reveló que mi cuñado, Roy, también estaba involucrado. La conspiración de la familia era más profunda de lo que había imaginado. Mi suegra y mi cuñada habían estado maquinando para deshacerse de mí porque yo estaba en el camino de sus actividades criminales. La verdad salió a la luz, y las consecuencias fueron graves. A pesar del dolor, estaba agradecida por el momento en que todo sucedió. Exponía la verdad antes de que pudieran hacer más daño. Mi empresa reconoció mi integridad y me recompensó con una promoción significativa, que acepté con orgullo. En cuanto a Albert, el divorcio era inevitable. Quedarme casada con alguien involucrado en actividades criminales no era una opción. Con mi nueva seguridad financiera, la custodia de nuestros hijos ya no era una preocupación. El futuro que se presentaba era brillante, y estaba lista para abrazarlo, libre de mentiras, traiciones y la tóxica influencia de mis antiguos suegros. Este fue un nuevo capítulo en mi vida, uno donde las acciones tienen consecuencias, y finalmente estoy en control de mi propio destino. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, manténganse asombrados.